Buenas, hoy está con nosotros Pablo Iturralde de la Universidad Católica del Uruguay. Pablo estudió ingeniería en la UDELAR, hizo su carrera de grado y la maestría con FEFO, ¿no? Con FEFO Lecumberri, la Con maestría, Fefo Lecumberri, correcto. que también lo tuvimos al comienzo del seminario. Y después se fue a hacer el doctorado a Pittsburgh, y bueno, nos va a hablar hoy de modelos bayesianos vinculados al aprendizaje sensorio-motor. Un título más Le voy a largo, pero pedir, que lo resume. sí, quedó larguito, es una tradición en el área que todos los títulos queden así medio largos, explicando todo lo que podemos. Les voy a pedir disculpas ya de antemano porque puede ser, esta presentación la tenía preparada en inglés, ¿sí? Y las figuras que son de los papers están en inglés todavía, y capaz que se me olvidó de traducir alguna partecita, y capaz que en alguna parte hago una traducción que no sea una palabra de verdad en español, que es víctima de estar 8 años casi sin hablar español, que pasa eso. Entonces, cualquier cosa, aclaración que precisen, me preguntan. Pero bueno, como decía el título, vamos a hablar de modelos bayesianos de variables ocultas para el análisis de series temporales en estudios de aprendizaje sensoriomotor. Bueno, y vamos a ver un poquito qué es esto, así que vamos a arrancar por la última parte, que es el aprendizaje sensoriomotor, para bajar la idea de las aplicaciones, y después vamos un poquito más a los métodos que estamos utilizando y algunos de los resultados que obtenemos utilizando estos métodos. Antes de arrancar, a mí me gusta agradecer esto, el trabajo, como decía, lo hice en la Universidad de Pittsburgh, lo comencé en la Universidad de Pittsburgh, en realidad es un trabajo que continúa en algunos aspectos. Mi tutora fue la doctora Gelsi Torres Oviedo, y Marcela González Rubio es un estudiante de doctorado que está continuando con algunas de estas líneas de investigación, y algunas de las figuras que van a ver acá son de su producción, de que le damos crédito antes de arrancar. ¿Qué es el aprendizaje motor? ¿Sí? Primero que nada, o sensorio-motor. En realidad se usa la palabra sensorio-motor porque no hay nada que sea motor sin involucrar a la sensación también, ¿no? El control motor requiere, ¿sí?, un lazo de control cerrado donde uno está sensando el ambiente y actuando sobre él en simultáneo. El aprendizaje motor o sensoriomotor en este contexto es más o menos lo que se imagina, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien aprende a caminar, este es mi hijo mayor porque estaba dando sus primeros pasos, ¿sí? Acá hay un aprendizaje, ¿sí?, de un patrón motor, alguna coordinación en particular de actividad muscular que hay que lograr aprender a hacer, pero también hay que aprender el lazo de control, ¿no? Porque en lazo abierto no funciona esto de tratar de caminar sin caerte, tienes que sensar, ver cómo se está apoyando tu peso para elegir cuál es el próximo paso que vas a dar. Ahora, un aspecto quizá menos apreciado del aprendizaje sensoriomotor, y en esto trabajaba más específicamente durante el doctorado, es la adaptación motora. ¿Y qué es la adaptación motora? Bueno, la adaptación motora es la noción de que, bueno, uno puede aprender a caminar, por ejemplo, como está haciendo el bebé acá, pero no alcanza con aprender a caminar una vez y ya está. Ya aprendí los parámetros del sistema y ahora los utilizo para el resto de la vida, sino que estos parámetros precisan ajustarse todo el tiempo, ¿sí? El caso obvio que se desprende de este video es cuando crezco. La distribución de masa del bebé, el bebé no me acuerdo ahora el número, pero el 20% de la masa está en la cabeza, ¿sí? Y en un adulto es del orden de 3%, 4%. ¿Sí? Entonces la distribución de masa cambia radicalmente. La relación del tamaño del pie al tamaño de la cabeza cambia radicalmente también. Por suerte, cuando somos adultos tenemos pies bastante más grandes que nuestra cabeza, eso hace mucho más fácil la tarea de caminar. Y eso precisa irse ajustando a lo largo de la vida, ¿sí?, a los cambios. Pero hay otros cambios que no son así de lentos, que transcurren en la escala de decenas de años, sino que hay cambios que son abruptos, ¿sí? Un embarazo es un cambio semiabrupto en estas escalas, ¿sí?, en el sentido de que en 9 meses empieza y termina, y también la distribución de masa del cuerpo cambia. Si yo me puedo caminar sobre hielo o sobre arena, sobre cualquier superficie que sea distinta, de repente sobre barro, ¿sí?, preciso caminar de una forma distinta que si yo estoy caminando sobre suelo sólido. Entonces el cambio del rozamiento con el piso hace que yo tenga que adaptar la caminata. Lo mismo si tengo alguna experiencia traumática, como puede ser acá, este caso de una persona que estuvo amputada de la pierna derecha, ¿sí? Esencialmente de un momento para otro hay que adaptar. Los patrones con los que yo caminaba no pueden ser los mismos con los que tengo que caminar ahora. Si yo le mandara las mismas señales a mis músculos, esto no funciona más, ¿sí? Entonces, el proceso de adaptación motora es el proceso por el cual nuestro sistema nervioso, ¿sí?, va constantemente ajustándose a estos cambios, ¿sí?, que van pasando, que no, obviamente el sistema nervioso muchas veces le viene sin aviso, ¿sí?, y de todas maneras tiene que hacerlo para que, por ejemplo, no nos caigamos. Entonces, ¿cómo estudiamos esto en un laboratorio?
Bueno, nosotros el modelo que utilizamos y los experimentos que les voy a mostrar hoy tienen que ver con lo que es una caminadora de 2 cintas. ¿Sí? Una caminadora de 2 cintas pueden pensarlo como 2 caminadoras de gimnasio, una al lado de la otra, donde su pierna izquierda va a ir en una caminadora y la pierna derecha va a ir en la otra caminadora. ¿Sí? Y se puede mover independientemente. Al moverse a distintas velocidades, esto genera una nueva situación, ¿sí? Respecto de cómo tengo que coordinar yo mis pasos, ¿sí? A la que me tengo que adaptar. ¿Sí? Entonces, los experimentos que yo voy a presentar hoy, que son típicamente como los hacemos, tienen que ver con una adaptación abrupta. ¿Sí? Entonces, en el panel de arriba vemos las velocidades de la caminadora de la izquierda y la caminadora de la derecha, ¿sí? En verde y naranja. En realidad están marcadas como pierna dominante y no dominante, porque típicamente en los experimentos les preguntamos a los sujetos si son zurdos o diestros, ¿sí? Para patear una pelota, y ponemos a la pierna diestra en la cinta que va a ir más rápido, ¿sí? Porque resulta un poco más fácil de caminar así que al revés. Y entonces lo que hacemos es, primero los hacemos caminar con las 2 cintas a la misma velocidad, y esto es el periodo que acá está marcado como baseline, ¿sí? Simplemente para caracterizar cómo están caminando normalmente. Y después en un momento les cambiamos la velocidad de la cinta, donde una pasa a ir más rápido que la otra, de golpe. ¿Sí? Las diferencias estas son significativas, son del orden del 66%. La diferencia entre las dos velocidades es del orden del, del orden de, sí, el de 66 lo podemos cambiar a veces hasta el 100% de la velocidad media. ¿Sí? O sea, podemos subir, típicamente lo que hacemos es subir 33% de la velocidad de la pierna rápida y bajar 33% la velocidad de la pierna lenta. ¿Sí? Entonces, un valor típico para el valor medio es 1 metro por segundo, ¿sí? Y entonces subimos la velocidad a 1,33 en la pierna rápida y a 0,66 o 0,67 en la pierna lenta. Los sujetos pueden caminar con las 2 cintas a distintas velocidades durante un rato, ¿sí? Y se adaptan a esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué quiero decir con los videos que están ahí abajo. Y lo que hacemos después al final del experimento es volver a poner las cintas a la misma velocidad, ¿sí? Para que vuelvan a sus patrones de caminata usuales. ¿Sí? Y lo que nos interesa estudiar nosotros en el laboratorio, que nos interesaba en el laboratorio mientras estaba, estos son videos adquiridos allá en la Universidad de Pittsburgh, es cómo es el proceso de adaptación. O sea, acá hay una secuencia temporal en la cual el sujeto, a partir de experimentar un ambiente que se comporta distinto a lo que esperaba, ¿sí? Se va adaptando, ¿sí? Lentamente al mismo, y después cuando vuelve al ambiente normal, se desadapta, ¿sí? O se readapta a la normalidad, si queremos llamarlo así. Entonces, esto es mostrarles lo que pasa en la exposición en la época temprana. Acá me estoy refiriendo a la parte de adaptación, cuando ya las 2 cintas están yendo a distintas velocidades, ¿sí? Pero recién cambiamos las velocidades. ¿Sí? Entonces, este es un sujeto que por primera vez está experimentando esto. Están en cámara lenta, ¿sí? Yo no sé si lo están apreciando bien. Sí. Ella está caminando a velocidad normal, ¿sí? Esto está en cámara lenta simplemente para que apreciemos. No sé si logran ver lo que le está costando. La pierna que está más cerca nuestra, la derecha, es la que está yendo rápida. ¿Sí? ¿Ven cuán rápido se desplaza cuando ella la apoya? ¿Sí? Y ella precisa sostenerse todo el tiempo, ¿sí? Del barrote sí que tiene delante de ella. Esto, ¿sí? En realidad es un comportamiento un poco atípico para una persona saludable y joven. Esta era una persona de 19 años en el momento, completamente saludable. Las personas saludables y jóvenes suelen comportarse un poco mejor, ¿sí? Pero este video está puesto acá a propósito porque a ella le costó mucho adaptarse a esta situación, ¿sí? Entonces, está incómoda caminando en este contexto. Les voy a mostrar ahora lo que pasa sobre el final, ¿sí? De este proceso. Ella todavía está caminando con una pierna más rápido que la otra. Si prestan atención, cuando ella apoya la pierna derecha, se desplaza hacia atrás mucho más rápido que la pierna izquierda, ¿sí? Porque la cinta va mucho más rápido. Pero fíjense con qué naturalidad lo hace ahora. ¿Sí? Esto es lo que llamamos el proceso de adaptación. Ella se adaptó a caminar con una cinta yendo más rápido que la otra. ¿Sí? Sin instrucciones ni nada, ¿no? Solo te pones a caminar y después de un rato te manejas. ¿Qué pasa si ahora yo a este sujeto, que se acomodó a caminar con una pierna más rápido que la otra, la vuelvo a poner a caminar con una cinta más lenta, a la misma velocidad que la otra? Bueno, eso es lo que muestra el tercer video, ¿sí? Y fíjense que ella vuelve a estar incómoda. A pesar de que lo que está haciendo ahora es lo que hizo toda la vida, ¿sí? De caminar con las 2 piernas yendo a la misma velocidad.
¿sí? Esto, en lo que tiene 19 años de experiencia a esta altura, ¿sí? Después de 10 minutos de caminar en la otra situación, le resulta difícil. ¿Sí? Esto es lo que muestra entonces que hay una adaptación, pero que además esa adaptación está cambiando los patrones de caminata usuales, ¿sí? De manera que nuestro cerebro no puede directamente volver a lo que estaba haciendo sin más, aun si se diera cuenta de exactamente cuál es la manipulación. Los sujetos acá no tienen ninguna instrucción de qué es lo que va a pasar. Les decimos que vamos a cambiar las velocidades y que caminen lo más normal posible y, bueno, y que se agarren si precisan, ¿no? Pero nada más que eso. Me interesaría acá frenar un segundito para que quede claro el experimento y qué es lo que estamos haciendo, porque esta secuencia de hechos es de donde vamos a extraer todos los datos que le voy a mostrar para el modelado que vamos a ver, ¿sí? Y donde vamos a aplicar los modelos bayesianos de lo que estaba hablando en el título. No, para mí está clarísimo. Debo decir que cuando me hago una ergometría yo también me agarro a veces. Sí, es algo que pasa, pero en realidad esta adaptación es bastante leve en ese sentido. Yo lo que decía con las personas jóvenes y saludables es que si nosotros tenemos personas, estudiantes universitarios, que es típicamente el target experimental, en general la mayoría no precisa agarrarse, ¿sí? Si les pedimos que no se agarren, se manejan, mantienen el equilibrio sin agarrarse, aunque sea extraña la situación. Pero bueno, es cierto que en una caminadora es mucho más cómodo agarrarse que no agarrarse. Da otra sensación de estabilidad. Bueno, déjenme contarles entonces un poquito una motivación para los modelos que estamos utilizando y cómo los vamos a utilizar acá. ¿Sí? Lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, cuando estudiamos adaptación motora, nos interesa seguir estos procesos adaptivos. ¿Sí? En este caso de la caminata, tratar de seguirlos paso a paso, ¿sí? Cómo están variando de un paso al siguiente. ¿Sí? Esto se ha hecho mucho ya en variables, por ejemplo, como la posición de los pies. No sé si notaron en los videos, tenían un montón de pelotitas reflectivas que se usan para seguir los movimientos. En esta charla no les voy a mostrar ninguno de esos datos, pero tengo, y si a alguno le interesa, podemos charlar más de eso. Y tampoco de las fuerzas. La caminadora experimental sobre la que estaba caminando tiene sensores de fuerza, entonces mide fuerzas y momentos en 6 grados de libertad. Pero lo que me interesa a mí, o me interesaba en la tesis de doctorado y en lo que viene en los modelos que vamos a hablar hoy, ¿sí? Es trabajar con otras señales, en particular con la actividad muscular, ¿sí? Es decir, las señales que nuestro sistema nervioso está mandando a nuestros músculos para activarlos y ver cómo esas están cambiando. Una cosa es ver cómo cambia el comportamiento y otra es ver cómo cambia la actividad muscular. Y también la información sensorial. Y acá hay un problema, que es el primero que vamos a tratar de resolver, es que la información sensorial no hay acceso directo a ella. ¿Sí? No podemos saber qué es lo que está sintiendo el sujeto. Entonces, los problemas son que esto no es, la primera, o la segunda, la información sensorial o perceptual, es que no es observable, ¿sí? Y de la primera, la actividad muscular, es que es bastante difícil seguir el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué. Entonces, los modelos bayesianos de variables ocultas, yo los utilicé en particular para resolver estos dos problemas. ¿Y cómo podemos tratar de observar qué es lo que está pasando en la adaptación de la sensación y en la adaptación de la actividad muscular, ¿sí? Dadas las restricciones que tenemos con el acceso a esas señales? ¿Sí? Y son dos restricciones distintas. En el caso de la sensación no podemos observarla directamente, en el caso de la actividad muscular podemos utilizar el electromiógrafo, que es lo que hicimos, para registrar la actividad eléctrica de los músculos, pero después hacer el tracking de eso requiere algunos modelos un poco más complicados. Entonces, la primera parte de esta charla les voy a contar, o la segunda ya, después de la introducción, es la adaptación de la sensación, ¿sí? En esta situación que les acabo de escribir. La misma situación que les acabo de escribir, ¿qué pasa con la sensación del sujeto sobre lo que está pasando? Entonces, la pregunta de fondo que nosotros teníamos es, ¿cuán capaces son los sujetos, un sujeto que está caminando en esta caminadora de las cintas, de darse cuenta de lo que está pasando? ¿Sí? En particular, de qué velocidades se están moviendo las cintas, si se están moviendo igual o distintas velocidades. Déjenme contarles simplemente a modo de anécdota que cuando nosotros empezamos con este experimento, lo que nosotros sabíamos es que, si voy para atrás acá, a este video, cuando el sujeto está en esta primera etapa temprana, ¿sí? Donde una cinta se empieza a mover más rápido que la otra, se siente incómodo, ¿sí? En general, es muy consciente de que le hicimos algo a la velocidad de la caminadora que le hace difícil de caminar. A veces no pueden poner en palabras qué es exactamente lo que está pasando o cuál es la pierna que se está yendo más rápido al principio, pero después de unos pasos te dicen, esta pierna se mueve más rápido. ¿Sí? Pero cuando llegan acá, así como se acostumbran y logran un patrón mucho más natural de caminata, si vos les preguntás qué es lo que está pasando ahora,
incluso los sujetos jóvenes sin patologías, en muchos casos te van a decir, están yendo ahora a la misma velocidad. ¿Sí? Entonces el proceso adaptivo no es solo de cambiar la actividad muscular, de cambiar los patrones de movimiento, sino que incluye algún tipo de adaptación sensorial. ¿Sí? El sujeto muchas veces no se da cuenta que las cintas ya siguen yendo a velocidades distintas. A veces se dan cuenta y creen que por lo menos redujimos la velocidad de diferencia. Una pregunta, Pablo. Dale con eso. ¿Cuánto tiempo estaban más o menos con...? Bueno, sí, perdón, lo puse ahí, son 900 zancadas, una zancada es un poquito más de un segundo, así que es un proceso de 15 minutos, de punta a punta. ¿Sí? La convergencia del proceso adaptivo puede ser un poquito más temprana todavía, después de 5 o 6 minutos ya están casi que en el lugar que están, pero ahora les voy a mostrar algunos datos al respecto. Entonces, lo interesante es que cambia cómo caminan, pero también cambian cómo sienten que caminan o cómo sienten al ambiente en el que están. ¿Sí? Y cuando vuelven acá, ¿sí? Pasa lo opuesto. Si vos le preguntás, y acá no falla nunca, a cualquier sujeto, joven, saludable o no, ¿qué es lo que está pasando con las caminadoras? Te va a decir que la pierna, que antes estaba yendo rápido, con la que se acostumbraron a caminar rápido, ahora está yendo más lenta que la otra, a pesar de que las velocidades son las mismas. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer efectivamente es preguntarles a los sujetos cuál es la que se mueve más lento, cuál es la que se mueve más rápido. Le vamos a preguntar cuál se mueve más lento, ¿sí? Una opción binaria. ¿Sí? Y ellos tienen que decir, y acá sin falla, ellos te dicen que la más lenta es la que antes estaba yendo rápido. Porque ese cambio, de ir rápido a ir lento, ¿sí? Es lo que el sistema nervioso detecta, ¿sí? Y confunde con el hecho de que efectivamente esté yendo más lento que la otra izquierda. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuán capaces son los sujetos de detectar un ambiente de dos cintas? Acá hay una cuestión experimental que voy a escribir brevemente antes de meternos en los modelos, que es cómo adquirimos los datos, ¿sí? Porque, como todos sabemos, modelar los datos que no entendemos de dónde salen siempre es difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es, mientras ellos están haciendo este proceso, antes de meternos en el proceso de adaptación, lo que nosotros queríamos caracterizar es la sensación de base, ¿sí? Cuando las caminadoras están yendo a la misma velocidad, ¿sí? Y no se adaptan, no les hacemos nada raro. Bueno, no les hacemos nada raro más allá de esta pregunta que le vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es cambiar las velocidades de las caminadoras muy brevemente, para que no les dé tiempo a adaptarse, por unos 10 segundos, no más de eso. ¿Sí? Le cambiamos la velocidad de las caminadoras y les preguntamos, ¿cuál de las dos caminadoras se mueve más rápido? Perdón, ¿cuál más lento? ¿Sí? En un signo de la polarización de nuestros tiempos, las únicas opciones que le damos son izquierda y derecha. Le damos dos botones, esencialmente tiene que apretar el botón izquierdo para indicar que la más lenta es la izquierda, el botón derecho para indicar que la más lenta es la derecha. ¿Sí? Después de un rato, les damos 10 segundos, que es esta zona representada acá en gris, las velocidades vuelven a ser la misma y el sujeto sigue caminando. Y esto lo vamos a repetir muchas veces a muchas distintas velocidades, ¿sí? O muchas diferentes diferencias de velocidades. ¿Sí? Voy a ahorrar un poquito esta parte. El protocolo experimental, entonces, consiste en hacerle a los sujetos esta tarea que les acabo de escribir múltiples veces. ¿Sí? Acá hay varios bloques experimentales, donde en cada bloque experimental le preguntamos esto unas 20 veces, ¿sí? Con lo cual al final del día tenemos 80 puntos. Son todas respuestas binarias, ¿sí? Lo único que los sujetos nos van a decir es izquierda o derecha. ¿Sí? 80 veces, y este proceso toma... Este experimento acá toma 15 minutos. De vuelta, esta parte del experimento es sin adaptación. ¿Sí? No los hacemos caminar ni acostumbrarse a caminar con las piernas yendo a distintas velocidades. Bueno, les ponemos distintas velocidades todo el tiempo. Acá simplemente es una muestra de cómo variamos las diferencias de velocidades. Lo que está graficado en el eje Y es la diferencia de velocidades entre las cintas. ¿Sí? Entonces, a veces ponemos la pierna derecha más rápido, que son los valores positivos. A veces ponemos la pierna izquierda más rápido, que son los valores negativos. En una secuencia pseudo aleatoria, pero que es la misma para todos los sujetos, ¿sí? Puede ser más fácil las comparaciones entre sujetos. Lo que tenemos acá, en términos de resultados de esta parte del experimento, que no es donde aparecen los modelos bayesianos todavía, ¿sí? Es que podemos caracterizar la percepción. Y lo que estoy mostrando acá es, en el eje Y, el porcentaje de respuestas de los sujetos que fueron la izquierda es la pierna más lenta. ¿Sí? Y eso varía desde el 0%, nunca respondieron eso, hasta el 100% siempre respondieron eso. ¿Sí? Y lo que está en el eje X es cuál era la diferencia de velocidades efectiva en el momento que ellos dieron esa respuesta. ¿Sí?
Los valores positivos, les recuerdo, representan la pierna derecha más rápido, es decir, la pierna izquierda más lento, y por lo tanto es correcto que los sujetos identifiquen a la pierna izquierda como la que va más lenta. ¿Sí? Y los valores negativos lo opuesto. Entonces lo que vemos acá, esta trayectoria monotónica creciente, ¿sí? Es lo que esperamos. Esperamos que los sujetos, ¿sí? Cuando la pierna izquierda es la más rápida, no la elijan, ¿sí? Como la pierna que está yendo lenta. Y cuando la pierna izquierda es efectivamente la que va más lenta, la elijan más seguido. ¿Sí? Bueno, acá hay una caracterización, el ajuste que aparece abajo es un ajuste logístico, ahora vamos a un poquito de eso, pero los puntos que están ahí son los datos de todos los sujetos agrupados. ¿Sí? Para todas las distintas velocidades o diferencias de velocidad que probamos, cuáles son las probabilidades que obtenemos acá. ¿Sí? La curva negra es el ajuste logístico a los datos de todos los sujetos, las curvas grises es el ajuste logístico a cada uno de los sujetos individualmente. ¿Los puntos que son, Pablo? ¿Cómo? Y los puntos son el porcentaje de respuestas de todos los sujetos agrupados. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, para marcar uno acá, por ejemplo, este punto corresponde a una diferencia de 300 milímetros por segundo, es decir, 0,3 metros por segundo. Y la pregunta lo que hacemos acá es calcular cuántas veces eligieron la pierna izquierda como la pierna que efectivamente estaba yendo más lento. ¿Sí? Entonces acá contestaron más o menos, cuando la diferencia era 300 milímetros por segundo, más o menos el 95% de las veces los sujetos contestaron correctamente que la pierna izquierda era la que iba más lenta. No, digo, porque los puntos no son monótonos. No, los puntos no son monótonos porque son los datos experimentales propiamente dichos. Entonces, sí, hay algunas cosas que parecen medio extrañas, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá parece tener menos precisión para esta diferencia, que es 250 milímetros por segundo. ¿Sí? La precisión de los sujetos parece ser es del orden del 80%, que es menor, por ejemplo, que lo que está pasando acá. Pero bueno, con los datos experimentales siempre estamos sujetos a eso, ¿sí? Hay una distribución, ¿sí? De probabilidades. Sí, entiendo, pero no son datos, no son respuestas individuales, son promedios de respuestas. Son promedios de respuestas. Perdón, esto no lo dije. A cada sujeto le ofrecimos cada uno de estos valores, por ejemplo, el valor 250, ¿sí? 4 veces. ¿Sí? Entonces, para cada sujeto hay 4 respuestas correspondientes a este punto. Y a su vez tenemos 10 sujetos en los datos, así que tenemos 40 respuestas en total que estamos promediando. Hay una cuantización bastante grande, ¿no? Porque la mínima variación entre uno y el otro, entonces, al tener 40 respuestas, es por lo menos una variación de 2,5%. ¿Sí? Una sola respuesta equivocada ya es una efectividad del 97,5%. Está bien, gracias. Bien, entonces, estos son los datos y este es el ajuste que hacemos. Este es un ajuste típico, ¿sí? De la percepción en casi cualquier modalidad, ¿no? Que aparezca una curva tipo logística, así, donde los sujetos tienen un área donde hay algo de confusión y después, para estímulos suficientemente grandes, los sujetos logran contestar correctamente la mayor parte del tiempo. Entonces, ahora les recuerdo cuál era el problema. El problema nuestro no era caracterizar la percepción de los sujetos en estas circunstancias, sino caracterizar cómo está variando la sensación de los sujetos, que vamos a caracterizar a través de la percepción de los sujetos. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir este experimento donde le preguntamos a los sujetos cuál es la pierna que les parece que está yendo más lento, ¿sí? Pero ahora intercalado con un proceso adaptivo como el que les mostré antes. Entonces, lo vamos a hacer adaptarse y a medida que se van adaptando, vamos a frenar y le vamos a preguntar esto. ¿Sí? Le vamos a pedir que indiquen con un controlador esto que está pasando. ¿Sí? Ellos indican y seguimos caminando. Y así sucesivamente. Esto simplemente a efectos de fijar algunos números. La precisión llega más o menos a 75% cuando las diferencias son de 75 milímetros por segundo. Esto es, para tener una referencia, 7% de la velocidad media de la caminata. Es decir, si hay una diferencia de 7% entre dos caminadoras, ¿sí? Los sujetos responden correctamente el 75% del tiempo. Obviamente, si tiran a pegar, siempre tienen 50% de efectividad, ¿no? Entonces, cualquier 75 es un valor apenas aceptable, diría yo, en términos de decir que los sujetos pueden hacer esto. Entonces, esta parte creo que no se la tengo que explicar mucho, pero bueno, hacemos un ajuste logístico. El ajuste logístico lo podemos caracterizar como, es decir, la probabilidad de que los sujetos contesten o elijan la pierna izquierda como la que va lenta en función de la verdadera diferencia de velocidades, ¿sí? Hacemos un ajuste logístico, que es este que está acá, ¿sí? Donde la variable mu
¿sí? Varía linealmente, simplemente tiene un término independiente y un término que es proporcional a la diferencia de velocidades. ¿Sí? Entonces es un ajuste lineal generalizado, ¿sí? con un link logístico. Ahí. Lo interesante, por lo menos desde el punto de vista de lo que nosotros queríamos medir en este experimento, es dónde está este punto. ¿Sí? El punto que se llama el punto de igualdad subjetiva, ¿sí? O PSE por su sigla en inglés. ¿Sí? Porque el punto de igualdad subjetiva es donde el sujeto está diciendo, ¿sí? La mitad de las veces me parece que la izquierda es la que se está moviendo más lento y la otra mitad de las veces me parece que la derecha es la que se está moviendo más lento. ¿Sí? Este punto de igualdad subjetiva es el que nos interesa a nosotros porque es precisamente el que nos ayuda a caracterizar este fenómeno que yo les estaba diciendo, donde los sujetos, si vos le preguntas qué está pasando con las cintas, ¿sí? Pierden referencias, ¿sí? Y de repente te dicen que la otra está yendo más rápida. Entonces, la forma en que vamos a caracterizar eso es siguiendo a este punto, ¿sí? El punto donde los sujetos eligen con igual probabilidad la pierna izquierda o la pierna derecha como la que está yendo más lento, ¿sí? Entonces, queremos siempre encontrar cuál es la velocidad, la diferencia de velocidades en las cintas, perdón, que es necesaria para que los sujetos respondan con una probabilidad de 50 y 50. Bueno, acá es donde van a entrar por primera vez los famosos modelos de Markov, porque, como les decía, lo que nosotros queremos hacer es esta pregunta de la percepción a medida que se adaptan, ¿sí? Entonces tenemos un proceso adaptivo, este es esencialmente el mismo diagrama que les mostré antes, acá lo único que estoy graficando es ya directamente la diferencia de velocidades de las cintas, en lugar de las dos velocidades de las cintas, ¿sí? La diferencia inicialmente es 0, después pasa a otro valor, en este caso 500 milímetros por segundo, o medio metro por segundo, y después vuelve a ser 0. ¿Sí? Lo que está en la cajita negra es el proceso de adaptación, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es, intercalado con este proceso de adaptación, vamos a cambiarle la velocidad y preguntarle al sujeto, ¿cuál te parece que va más lento ahora? ¿Cuál te parece que va más lento ahora? ¿Cuál te parece que va más lento ahora? ¿Sí? Vamos a colectar todas esas respuestas binarias y vamos a tratar de inferir cómo está cambiando el punto de igualdad subjetiva para cada sujeto. Bueno, en realidad les voy a mostrar los datos agrupados. Acá tienen simplemente efectos de mostrar rápidamente cómo son las respuestas de los sujetos. ¿Qué quiero decir cómo son las respuestas de los sujetos? Bueno, si yo tomo, por ejemplo, este punto, que es cuando le preguntamos al sujeto cuál es la cinta que va caminando, que va más rápida, en este caso la pierna derecha es la más rápida, ¿sí? La diferencia era 200 milímetros por segundo, ¿sí? Y efectivamente, algo así como el 25% de los sujetos, ¿sí? Eligió a la derecha como la que iba más lenta. ¿Sí? El 75% respondió correctamente y el 25% respondió incorrectamente. ¿Sí? Ahora, si yo tomo un mismo punto en la misma situación, ¿sí? Un rato más tarde, ¿sí? Después que el sujeto se adaptó, acá la situación cambia. Fíjense que la pregunta es la misma, la situación experimental es la misma. La pierna derecha se está moviendo 200 milímetros por segundo más rápido que la izquierda. ¿Sí? Pero después del proceso adaptivo, después que transcurre un rato el proceso adaptivo, acá irán más o menos 8 minutos el proceso adaptivo, ¿sí? Se invierten las proporciones. El 75% de los sujetos elige la pierna derecha, que en realidad está yendo más rápido, 0,2 metros por segundo más rápido, como la pierna que se está moviendo más lento. ¿Sí? En el último dato que tomamos acá, que es este, ¿sí? Esto llega a casi el 90% de la respuesta. ¿Sí? Obviamente hay una variabilidad asociada, pero simplemente para que interpretemos los datos. Ya los datos nos están diciendo, ¿sí? Que las respuestas de los sujetos están cambiando en el tiempo, ¿sí? Y en particular nos están diciendo que los sujetos se están acostumbrando al hecho de que la pierna derecha se mueve más rápido, ¿sí? Al punto que son incapaces de detectar diferencias más pequeñas. ¿Sí? Cuando la diferencia se achica respecto a lo que están acostumbrados, ¿sí? Ellos van a terminar contestando que la pierna derecha es la más lenta, a pesar de que eso no es cierto. Cuando volvemos a caminar con las dos piernas a la misma velocidad y los dejamos de adaptarse, pasa un proceso parecido, ¿sí? Donde, por ejemplo, ahora voy a tomar este punto acá, ¿sí? La diferencia acá es más pequeña, 100 milímetros por segundo, ¿sí?
y los sujetos siguen eligiendo la pierna derecha, algo así como 60% de las veces, pero después de un rato vuelven a contestar que la pierna derecha es la que se mueve más rápido, solo el 10%, 15% de las veces. ¿Sí? Eventualmente, si los dejamos caminar en condiciones normales suficiente tiempo, ¿sí? Van a volver esencialmente a la misma tasa de respuestas que tenían de base. ¿Sí? Es decir, el proceso se adapta y se desadapta. Se llama lo que a uno le da porque le ponen la vacuna para ponerlo ahí. Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos datos? Bueno, acá es donde va a entrar el modelo de Markov, ¿sí? Donde lo que nosotros queremos ver es, bueno, ¿cómo usamos estos datos? Que en realidad son binarios. Yo acá los estoy presentando de forma agregada entre sujetos para presentarlos como un porcentaje. En realidad cada respuesta es binaria, el sujeto dijo izquierda o derecha, ¿sí? Para inferir cuál es la velocidad que yo tendría que poner en la caminadora para que los sujetos contestaran consistentemente el 50% de las veces la que se mueve más rápido a la izquierda y el 50% de las veces la que se mueve más rápido a la derecha. Les recuerdo, este punto nos interesa porque representa esencialmente lo que nuestro cerebro está entendiendo como caminar normalmente. ¿Sí? Caminando en situaciones normales, ¿sí? Si yo los obligo a ustedes a decirme qué pierna se mueve más rápido, ¿sí? Lo que van a estar haciendo es adivinando. ¿No? Van a decir, bueno, la mitad de las veces voy a decir izquierda, la mitad de las veces derecha, no tengo más información que eso. ¿Sí? Entonces, encontrar el punto en el cual respondemos 50 y 50 nos da una pista de dónde nuestro cerebro está pensando esto es caminar normal y todo lo demás se mide respecto de esta normalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la idea es tratar el punto de igualdad subjetiva, este punto que queremos hacer, que es el centro de la curva logística que les mostraba antes, ¿sí? Como una variable oculta, ¿sí? Y vamos a tratar de estimarla a partir de las observaciones, que les decía son binarias, utilizando una cadena Markov. Creo que no precisa en este contexto, pero igual brevemente, una cadena Markov oculta. Nosotros tenemos un conjunto de estados, que acá le llamamos X, que somos los que queremos estimar, que van variando en el tiempo, x de k menos 1, x de k, x de k más 1, x de k más 2, y en cada instante en el tiempo, ¿sí? Tenemos una observación. En este caso, una observación puede ser una o muchas, ¿sí? No hay ninguna obligación de que sea una, ¿sí? Pero tenemos un vector de observaciones, si quieren verlo así, en cada instante del tiempo. Entonces la idea es tratar de estimar X a partir de la observación de Y. ¿Sí? Bueno, en el modelo de la cadena Markov, lo que nosotros tenemos que especificar son dos distribuciones de probabilidad. La probabilidad condicional de cómo son las observaciones si yo conozco el estado verdadero, en este caso el punto de igualdad subjetiva, ¿sí? Y la probabilidad condicional de cuál es el próximo estado dado el estado anterior. ¿Sí? Entonces, si establecemos, y acá vamos a simplemente elegir un modelo que nos parece apropiado de cómo son estas distribuciones de probabilidad, podemos inferir X a partir de Y. Entonces, ¿cuáles son los modelos? Bueno, la parte de la evolución temporal es muy sencilla. Lo que yo tomé es que el punto de igualdad subjetiva, que es el estado que me interesa seguir, entre un tiempo y el siguiente, ¿sí? Es simplemente una caminata aleatoria de media Z. ¿Sí? En el próximo estado es el mismo estado del anterior, con alguna varianza Q, ¿sí? Agregada en términos de ruido. Nada más. ¿Sí? Entonces es una caminata aleatoria de media C. ¿Cómo se distribuyen las observaciones? Bueno, acá vamos a utilizar el modelo de regresión logística que vimos antes, el mismo, la misma curva. Lo que estamos diciendo es, lo que puede pasar acá es que el punto de igualdad subjetiva, es decir, el medio de la regresión logística, se vaya corriendo, ¿sí? Hacia la izquierda y la derecha, pero la forma se mantiene, y es exactamente la misma. ¿Sí? Y lo que yo voy a tratar de hacer el tracking es de cómo se está moviendo esta curva, ¿sí? Esta función psicométrica en el tiempo. Utilizando estas dos cosas, podemos hacer una inferencia a partir de las respuestas que nos dan los sujetos de dónde está efectivamente el punto de igualdad subjetiva, es decir, el centro de la regresión logística. ¿Cómo hacemos esta inferencia en la práctica? Porque acá hay un problema, ¿no? de inferencia. Si nosotros queremos trabajar con estas funciones... Pablo, perdona una pregunta media filosófica. ¿Ese punto que ustedes están buscando existe en promedio o existe para cada persona? Existe para cada persona. ¿Sí? Nosotros acá les voy a mostrar datos de hacerlo en promedio sobre una población, pero en principio para cada persona, estas curvas, las que están acá en gris, ¿sí? Son las regresiones logísticas para cada persona.
Sí. Entonces, para cada persona, en principio, hay un punto, una diferencia de velocidades, tal que ellos responden exactamente con una probabilidad de 50 y 50, donde se Y cortan eso cada una de esas. es empírico, no hay estudios neurocientíficos o lo que sea que te digan eso, pues es medio imposible. Bueno, sí, a ver, sí, estoy de acuerdo. Hay una parte que es medio imposible porque acá estamos tratando de caracterizar algo que no es observable. Cuando estudiamos percepción, no podemos hacer nada más que preguntar al sujeto. De hecho, la percepción solo es definible en términos de un sujeto consciente que está percibiendo, valga la redundancia, el ambiente que lo rodea. Entonces, no es que esto se puede abrir el cerebro y tratar de medirlo de alguna manera acá hasta el punto seguro que no. ¿Sí? Lo que sí, en los experimentos percepción, que es un área que en general está asociada con la psicología, que es donde se originaron muchos de estos experimentos, está bien caracterizado esto que si uno les da a los sujetos dos opciones, ¿sí? Los obliga a elegir entre dos opciones de percepción, o elegís esta o elegís esta, por ejemplo, cuál es más grande que el otro, cuál es más largo que el otro, cuál periodo de tiempo fue más largo. Siempre terminamos con una curva psicométrica de este punto, de estas características, ¿sí? Y algún estímulo o alguna diferencia entre los estímulos que se puede presentar, como es en este caso, donde los sujetos, por su comportamiento, ¿sí? Esto está basado absolutamente en el comportamiento de los sujetos, están eligiendo esencialmente al azar. La mitad del tiempo eligen uno, la mitad del tiempo eligen otro, ¿sí? Sin ningún sesgo que esté asociado. Es decir, para el individuo existe, pero se hace para la población y se cruzan los dedos, digamos. Sí, correcto. El problema por el cual lo hicimos para el individuo, cada uno, y esto sí, nos interesa hacerlo, es que se precisan mucho más datos. Al ser estas respuestas binarias, hay un bit de datos en cada respuesta y podemos pasar una vida tratando de caracterizar esto con suficiente precisión. Sí, es muy claro, es muy claro. Vale. Gracias. Bien, entonces, volviendo a esto, el modelo de cadena de Markov, bueno, estas son las distribuciones, una caminata aleatoria en términos de evolución temporal, la regresión logística en términos de la distribución de probabilidad de las observaciones. La inferencia, uno podría tratar de hacer algo como una inferencia exacta, ¿no? A partir de estas distribuciones, pero bueno, como estarán bien familiarizados, esto se vuelve un problema intratable de forma analítica, porque la evolución gaussiana y las observaciones logísticas no son distribuciones conjugadas, entonces al tratar de hacer algo de inferencia exacta en este caso, las cuentas simplemente no quedan reducibles a distribuciones conocidas. La forma en que yo lo hice, ¿sí? Es discretizando los valores posibles que puede tomar X, que es el punto de igualdad subjetiva. Esto es una discretización arbitraria y suficientemente pequeña, por ejemplo, en intervalos de un milímetro por segundo, ¿sí? Y la inferencia la hago de forma numérica, ¿sí? Para obtener la distribución de probabilidad se usa el algoritmo de adelante hacia atrás, forward backward, y para obtener la trayectoria más probable de los puntos de igualdad subjetiva utilizo el algoritmo de Viterbi, y si tienen ganas podemos charlar de eso, de la parte de cómo se hace la inferencia en términos numéricos. No aparece acá, pero tengo el código en GitHub, si a alguien le interesa ver cómo se hace esto, está implementado en MATLAB. Entonces, esto es lo que obtenemos en términos de resultados, ¿sí? A partir de las respuestas binarias que nos dan los sujetos, lo que estoy graficando ahora es en el eje X el valor del punto de igualdad subjetiva, ¿sí? En milímetros por segundo, perdón, en el eje Y, y en el eje X es el tiempo, ¿sí? Son las zancadas que está dando el sujeto, ¿sí? Los valores en azul son valores de probabilidad, ¿sí? Estos son en unidades arbitrarias, porque está discretizada de una forma arbitraria, ¿sí? Y la línea negra es la trayectoria de máxima verosimilitud, ¿sí? Sobre este modelo. En la cadena Markov podemos hacer la inferencia de las dos cosas, cuál es la distribución de probabilidades de los estados en cada tiempo, y encontrar cuál es la trayectoria de máxima verosimilitud. Pablo, perdona, pero ¿sí? ¿Por qué empieza a subir antes del cambio? Excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. No, ¿sabes? Lo que pasa acá, ¿sí? Es que hay un efecto de suavización. ¿Sí? Como por el modelo de la caminata del borracho que nosotros estamos haciendo, estamos estableciendo bueno, que cada medida tiene que estar correlacionada con la siguiente de alguna manera, y eso hace que cuando yo lo suavizo hacia adelante y hacia atrás, propago respuestas que ya están dadas adelante hacia tiempos anteriores. Está bien, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, estos son los resultados que obtenemos. La recalibración sensorial, este es el número que está puesto acá, alcanza entonces
algo así como 300 milímetros por segundo. ¿Sí? Les recuerdo que la verdadera diferencia de velocidades a la que hacíamos caminar los sujetos es 500 milímetros por segundo. Y déjenme tratar de digerir qué quiere decir esto. Lo que estamos diciendo es, hay un momento, mientras el sujeto está caminando con la pierna derecha a 500 milímetros por segundo más rápido que la izquierda, donde si yo achico esa diferencia y la pongo para que sea solo 300 milímetros por segundo, el sujeto esencialmente piensa que están siendo las dos caminadoras a la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, una diferencia de 300 milímetros por segundo, que quiero recordarles en base a la curva psicométrica que vimos antes, era una diferencia que los sujetos detectaban correctamente el 95% del tiempo. ¿Sí? Ahora no tienen más que niveles de chance, ¿sí? 50 y 50 de detectarla. Entonces, el proceso adaptivo cambia cómo caminan, pero cambian también cómo perciben dónde están caminando. Podemos ver también que, bueno, hay un decrecimiento posterior, que es cuando ellos empiezan a caminar de vuelta a las velocidades normales, ¿sí? Es decir, las dos cintas yendo a la misma velocidad. La percepción se restaura, ¿sí? Al valor inicial, y el valor que nosotros esperamos estimar, ¿sí? Siempre es alrededor de 0. Esperamos que los sujetos, en general, si la diferencia es 0, la mitad de las veces piensen que la pierna derecha se mueve, o estén forzados a contestar que la pierna derecha es la más rápida, y la otra mitad de las veces contesten que la pierna izquierda es la más rápida. Esto, simplemente anecdótico, es una estimación bastante más grande que la que se había hecho en reportes previos. Ellos, Leach et al, usaban otra metodología distinta. Nosotros creemos que esta metodología que estamos utilizando nuestra es mejor porque realmente nos permite medir esto con una resolución temporal mucho mejor que la que estaban utilizando ellos. Entonces, por acá redondeo la parte de percepción y veo que ya estoy cerca de los 45 minutos. Así que podemos, bueno, me dicen ustedes, podemos frenar por acá. Si no, lo que les iba a contar de la adaptación de la actividad muscular es la idea de utilizar métodos bayesianos en la misma lógica de las cadenas de Markov, ¿sí? Pero para la actividad muscular. Pero hay bastante para cubrir acá, me parece que no vamos a llegar ni a ver una puntita. Déjenme simplemente decirles que con la actividad muscular, lo que tienen las señales, acá tienen un ejemplo de señales de actividad muscular, esto en realidad es la envolvente de la actividad muscular. Nuestros músculos generan señales eléctricas cuando se contraen, eso lo medimos con un electrodo, lo medimos en particular en 30 músculos distintos mientras estaban haciendo esta tarea de caminar, ¿sí? Y adaptarse, y lo que estamos viendo es cómo cambian los patrones. Acá lo que tienen en verde y en naranja es el mismo músculo para la pierna izquierda y para la pierna derecha, ¿sí? Cuando el sujeto está caminando por acá, ¿sí? Cuando ya se adaptó a caminar. Entonces lo que vemos es que cuando ya se adaptó a caminar, la pierna derecha está haciendo algo distinto que la pierna izquierda, ¿sí? Esto que está en el eje X es un ciclo de caminata, ¿sí? Una zancada entero, y esto es un voltaje, ¿sí? de actividad. Entonces, una vez que los sujetos se adaptan, la pierna izquierda y la pierna derecha pasan a hacer cosas distintas. No está mostrado acá, ¿sí? Pero antes de que se adapten, ¿sí? Los sujetos efectivamente en esta fase tienen comportamientos muy simétricos, donde las dos piernas están haciendo esencialmente lo mismo, con un desfasaje temporal, ¿no? Una primero, una después, una primero, una después. Entonces, lo que nosotros hicimos en esta parte del trabajo, los datos para los 30 músculos que les estoy mostrando acá. Acá están los 30 músculos y acá está de vuelta el tiempo, la zancada, el ciclo de zancada, ¿sí? En verde está la pierna dominante, en naranja está la pierna no dominante, ¿sí? Típicamente de derecha a izquierda para la mayoría de la población, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, cómo son algunos datos si yo me concentro en ver simplemente uno de estos puntitos, ¿no? O sea, por ejemplo, tomo este dato acá y quiero ver la secuencia temporal en vez de en un tiempo solo. Entonces, brevemente, lo que hacemos acá, lo que nos interesa ahora es seguir cómo es, no lo marqué acá, esta evolución temporal que vemos acá, ¿sí? Primero está en un valor más o menos constante, después esto se adapta lentamente y decae, medio como una exponencial decreciente, y después vuelve de forma medio abrupta, ¿sí? A su valor inicial. Este proceso temporal que hay en la actividad muscular es el que queremos caracterizar. Y cada músculo, no solo cada músculo en cada instante de tiempo, ¿sí? Por ejemplo este acá, pero separado de este instante de tiempo, tienen un patrón distinto. Y a nosotros nos interesaría
utilizarlos todos para inferir cómo son las escalas, ¿sí?, de la adaptación de la actividad muscular. Vamos a trabajar con la simetría, es decir, vamos a comparar simplemente la diferencia entre estas dos cosas, entre la pierna izquierda y la pierna derecha. ¿Sí? Esto es lo que, bueno. Sí, esa simetría desfasada, digamos. Ahí va, la simetría desfasada, correcto. Las alineamos primero a prepo y después calculamos la diferencia entre estas dos señales. Y esa es la variable con la que vamos a trabajar porque resulta de interés ver cuál es la simetría y no cuál es el valor neto de la actividad. Entonces, lo que hacemos acá, lo que queremos caracterizar esencialmente son cuáles son las escalas temporales de estos procesos. Y acá tenemos muchísimas variables, porque medimos 30 músculos y los discretizamos en el tiempo en 12 intervalos en cada zancada, con lo cual tenemos 180 variables para cada pierna, ¿sí? 15 por 12 para cada pierna, 360, pero como vamos a calcular la diferencia entre piernas, nos quedan solo 180. Y lo que, para caracterizar el proceso temporal que ocurre acá, lo que vamos a adoptar es un modelo lineal invariante del tiempo con ruido gaussiano, ¿sí?, donde las observaciones, acá en las observaciones le llamamos a lo que vemos de la actividad muscular, ¿sí?, depende linealmente del estado del sistema. Ahora voy a escribir cuál es el estado del sistema, con algún ruido y una señal de control, ¿sí?, y la evolución temporal también es lineal, ¿sí? La evolución, el estado del sistema en el siguiente paso es una matriz A por el estado del sistema en el estado anterior, más algo que depende de una entrada y ruido, donde de vuelta los ruidos son gaussianos y D. ¿Sí? ¿Cuál es la variable de entrada en este proceso? La variable de entrada, ¿sí?, es la diferencia en la velocidad entre cintas. ¿Sí? Esencialmente la velocidad entre las dos cintas o es la misma y ese valor vale 0, o es distinta, es constante y simplemente arbitrariamente le llamamos 1. Los estados internos, esto es lo que nos gustaría tener, ¿sí? Tener alguna noción de cómo es la dinámica interna de este proceso de adaptación. ¿Sí? Esto representa de alguna manera memorias motoras, ¿sí? Representa un estado que está utilizando el sistema nervioso para regular la actividad muscular, ¿sí?, que está cambiando en el tiempo. Ustedes van al músculo y no al cerebro, digamos. No estoy diciendo que haya que ir al cerebro, pero van al músculo, ¿no? A mí me encantaría el cerebro, pero con humanos esto tiene algunas trancas regulatorias un poco más fuertes, ¿sí? Estos experimentos sí se hacen, por ejemplo, con ratas yendo al cerebro. Ah, mira, no, pero nosotros hemos visto en el seminario gente que pone cascos, digamos, no perfora, digamos, ¿no? De forma no invasiva la electroencefalografía, sí. Yo con la electroencefalografía o métodos similares me interesa, pero la resolución temporal de esos métodos creemos que no es suficiente para atacar estas preguntas. Entiendo. Sí, gente del Clemente Estable nos contó alguna cosa. Sí, tal cual. Sí se hace. A mí me gustaría pensar un poquito más en ese problema, si se puede adquirir alguna señal del sistema nervioso directamente, pero en principio bueno, no. Quizás se puede hacer por PET, es decir, en cascos de PET que hacen activaciones de positrones y se calcula, se ve cuáles son las zonas del cerebro por encima de un cierto nivel que se activan. Y eso lo hacen, por ejemplo, en el lenguaje, ese tipo de cosas. A lo mejor podría conseguirse un aparato portátil, ¿no?, de ese tipo, que es mucho, la resolución de la activación de las zonas cerebrales es mucho más fina que simplemente que con un electroencefalograma, ¿no? A lo mejor eso podría ser muy interesante para este tipo de... Podría ser. Hay que pedirle plata al NIH, ¿no? Hay que pedir plata en serio ahí, pero sí, pero es interesante, sí, todo lo que tiene que ver con medidas no invasivas del sistema nervioso en tiempo cuasi real para estas cosas, está bueno. Aparte de los experimentos, como decía, en ratas y algunos en macacos también se hacen cosas invasivas en áreas como estas. Entonces ya contamos con mucha información de qué es lo que esperamos en el sistema nervioso en modelos animales de ese estilo. Estaría bueno ver si se pudiera hacer algo como lo que escribe José. Bueno, brevemente, nosotros que en este caso estamos limitados por la técnica no invasiva de electromiografía, ¿sí? Lo que queremos ver es, bueno, cómo está cambiando la activación de los músculos en el tiempo, que es una medida indirecta, sin duda, de lo que está haciendo el sistema nervioso, ¿sí?, para controlar esta señal. Entonces, dado este modelo, que de vuelta, acá asumimos un modelo lineal porque es la forma
más sencilla, y si alguien tiene ideas de cómo complejizar esto o pensar con otro tipo de modelos, soy todo oídos, ¿sí? Pero la idea entonces acá, lo que nosotros queremos hallar son los valores de X, o estimar los valores de X de estos estados internos, ¿sí? A partir de observaciones de la actividad muscular. Dado un modelo lineal con ruido gaussiano aditivo, esto se puede hacer. Bueno, en términos de la cadena Markov, les pido disculpas, esto me quedó todo en inglés. En términos de la cadena Markov, estas dos especificaciones que acabamos de hacer son las mismas de antes, ¿no? Son la probabilidad de un estado dado el estado anterior y la probabilidad de la observación dado el estado actual, ¿sí? Estas son las dos distribuciones de probabilidades que estamos especificando, ¿sí? Y a partir del modelo lineal anterior quedan las dos como observaciones gaussianas. En este caso de que estas dos distribuciones sean gaussianas, ¿sí? Es posible sí hacer inferencia exacta en este caso. Entonces, la inferencia exacta, si yo conozco los parámetros A, B, C, D, Q y R, es el suavizador de Kalman, ¿sí? Que me dice la distribución de los estados conociendo las observaciones y conociendo todos esos parámetros del sistema, pero en este caso yo no conozco A, B, C, D, Q y R, ¿sí? Entonces el problema de inferencia es doble. Quiero encontrar los valores de los parámetros de este sistema y encontrar los estados en este sistema. No conozco ninguna de las dos cosas. ¿Sí? De alguna manera esto se puede pensar también como un problema de factorización, de alguna manera, en un problema lineal, donde quiero factorizar las observaciones en una secuencia de estados y una matriz C, ¿sí? Apropiadas. Si yo preciso conocer A, B, C, D, Q y R, ¿sí? Hay soluciones también exactas en términos de inferencia, asumiendo que el modelo es especificado, obviamente, ¿sí? Y se puede lograr con el algoritmo de esperanza maximización. Ustedes me dicen cómo estoy con la nomenclatura en español, el expectation maximization, ¿sí? La propuesta de utilizarlo para este tipo de datos originales de Chain and Saviors, pero obviamente el algoritmo y su aplicación a sistemas lineales invariantes en el tiempo lo precede bastante, ¿sí? Donde acá los dos pasos de esperanza y maximización, ¿sí? La esperanza nos devuelve la estimación, la misma estimación que hace el suavizador de Kalman, ¿sí? No están los cuentos acá, pero lo que hace el suavizador de Kalman es esencialmente devolver la esperanza en este modelo donde no conozco ninguna de las dos cosas. Y la parte de maximización es calcular los valores de los parámetros, los valores de máxima verosimilitud de los parámetros, dada esa secuencia estimada de estados. Entonces el proceso es iterativo, donde estimo estados dados los parámetros y después estimo parámetros dados los estados, ¿sí? Y de forma recursiva se puede probar que esto converge, ¿sí? Con algunas condiciones bastante ligeras para asegurar esa convergencia, ¿sí? Hay algunas cuestiones que en un modelo de este estilo hay que agregar, por ejemplo, restricción de que el modelo sea estable. Esto en realidad hay que agregarlo, no hay que agregarlo, pero hace que la convergencia sea mucho más fácil de lograr numéricamente, ¿sí? Hay toda una cuestión de inicialización de parámetros compleja, y fíjense que es un problema altamente dimensional, ¿no? Porque si las observaciones tienen 180 valores en cada tiempo, ¿sí? La matriz C nomás es de 180 por M, donde M es el número de estados de este sistema, ¿sí? Entonces estamos estimando cientos de parámetros, ¿sí? A partir de 2000 observaciones temporales de 180 valores cada uno. Acá les muestro entonces, a efectos de ir redondeando, los estados que se obtienen. Por ejemplo, acá les estoy mostrando el sistema de orden 3, ¿sí? Y cómo son los estados estimados, que son los primeros tres figuras que ven ahí, el estado 1, el estado 2, el estado 3. Cada uno tiene una constante temporal distinta. Las constantes temporales se pueden estimar a partir de los valores propios de la matriz A en un sistema lineal invariante en el tiempo, como el que estaba mostrando. Si quieren charlar algo de eso, con gusto. Y acá están las columnas de la matriz C que están asociadas a cada estado, es decir, cómo se representan esos estados en las observaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Cómo se mapean uno en el otro. Simplemente a efectos de redondear, sé que esto es bastante grande como para asimilar en este ratito cortito. Acá abajo tenemos los residuos del modelo, donde podemos ver en la línea azul, que son los residuos que quedan en este modelo. Estos son los residuos haciendo una predicción de cuál va a ser la próxima observación, asumiendo que conozco el estado del punto anterior. ¿Sí? Y está comparado contra dos modelos sencillos. El modelo en gris es esencialmente asumir que la próxima observación es igual a la observación actual. ¿Sí? Entonces vemos que el modelo efectivamente está logrando ajustar los datos a pesar de la alta dimensionalidad de todo lo que está involucrado. Y bueno, en resumen, estos son dos aplicaciones, ¿sí? De utilizar modelos de Markov de variable latente. En un caso hacemos una estimación numérica para la percepción,
¿sí? Porque nos queda una inferencia que no es posible resolver analíticamente, y en el otro caso hacemos una inferencia exacta, ¿sí? Con el algoritmo de esperanza maximización, y en los dos casos obtenemos, en última instancia, ¿sí? La estimación de cómo está variando un estado interno del sistema en el tiempo, ¿sí? Que no era observable directamente a partir de los datos o que era difícil de observar. Bueno, los agradecimientos de vuelta a la gente del laboratorio de Pittsburgh que colectamos los datos y que siguen trabajando en esto. Y simplemente decirles, acá hay un montón de problemas estadísticos, propiamente dicho, dado donde estamos. Por ejemplo, ¿cuál es el orden óptimo del sistema que acabo de describir? Yo les mostré las soluciones para el estado de orden, el modelo de orden 3, ¿sí? Donde hay 3 estados, pero eso es una decisión arbitraria que yo tomé. Hice algunos experimentos con los criterios de información bayesiano, de Aikaike, un likelihood ratio test para elegir el modelo, el orden del modelo. Con ninguno obtuve resultados concluyentes. Hice algunos experimentos aleatorios para ver si uno de esos criterios podía recuperar el verdadero orden del modelo. Tampoco tuve algunos resultados concluyentes ahí. Para mí es un problema abierto, ¿sí? Saber cómo elegir de una forma sistemática cuál es el orden apropiado de un modelo en esta naturaleza. Bueno, sin más, les agradezco muchísimo la invitación de vuelta y les agradezco de vuelta bueno, su tiempo, que sean los comentarios que tengan al respecto. Y bueno, a disposición, y si a alguno le interesan, aunque sea marginalmente, trabajar en alguno de estos problemas, también siempre está bueno abrir nuevas colaboraciones. Bueno, muchas gracias, Pablo. Agradecer. No, nosotros, antes de la pregunta, bueno, no, después de las preguntas. Entonces, No, comenta, Cacha, yo tengo una pregunta. No, yo además de agradecer, digamos, nosotros en este seminario tenemos una vocación integradora. Eso tiene costo porque temáticamente es un poco disperso, pero yo si no tenés inconveniente te voy a poner en la lista de distribución, entonces semana a semana vas a recibir la información, quizás haya cosas que te interesen, van a haber muchas que no. Y bueno, y lo de la colaboración es como una semillita, ¿viste? Como la diplomacia, digamos. Ahora sabemos, te conocemos, sabemos dónde estás, sabemos qué haces. Y bueno, y no sé, a mí tu charla me trajo en recuerdo algunas charlas de biólogos y biofísicos que tuvimos. Por ejemplo, Leo Moreno hace mucho tiempo, Leo Gómez, saluda a Leo Moreno, pero me confundí de Leo, que trabaja en biofísica en Facultad de Ciencias hace mucho tiempo, contó cosas de percepción de películas y yo qué sé, que tenían un cierto tratamiento estadístico, la gente del Clemente, en fin, digamos, como que bueno, hay que tender puentes y... pero te pongo en la lista si no te molesta. No, al revés, agradecido, sí. Siempre está bueno ver más gente que hace cosas que puedan estar relacionadas. Está bien, yo tengo una pregunta, Pablo. Sobre la segunda parte de la charla, digamos, la que tiene que ver con lo muscular. Ustedes tenían 30 músculos, si mal. O sea, ¿probaron hacer algo tipo Principal Component Analysis de poder decir, bueno, tratar de reducir la dimensión por ese lado, digamos? Por el lado de decir, en vez de considerar 30 músculos, consideremos 5. A ver cuáles son los más, o 6, digamos, cuáles son los más importantes. ¿Probaron hacer algo de eso o no tiene sentido, digamos? No, tiene sentido. De hecho, bien como decís, lo ves a partir, por ejemplo, acá de estas manchas grises, ¿no? Que estoy mostrando, que son los 30 músculos divididos en 2 etapas temporales. Hay muchísimas correlaciones fuertes acá en estos procesos, y entonces tiene sentido pensar en reducción de dimensionalidad. Nosotros no lo hicimos en este problema, aunque es algo con lo que trabajamos, de hacer reducción de dimensionalidad en la actividad muscular, precisamente porque queríamos... El problema con hacer PSA en un caso de estos es... ¿qué viene primero del huevo y la gallina? En el sentido que una vez que vos reducís la dimensionalidad de tus observaciones mediante PSA o algún otro tipo de factorización matricial y después ajustás tu modelo a esos datos, ¿sí? Estás haciendo un proceso que en algún sentido, aun si las 2 etapas son lineales, es subóptimo, en el sentido que primero elegís las variables de mayor varianza y después vas a ajustar un modelo sobre las variables de mayor varianza. Eso te puede servir o no, pero numéricamente el modelo es mucho más fácil de ajustar, pero en principio estás sacando información respecto de lo que tenías originalmente.
estrictamente hablando, si vos lográs que este proceso de ajustar este modelo lo haces converger bien, estás haciendo reducción de dimensionalidad. No lo mencioné, pero esencialmente vos tenés observaciones que son de dimensión 180 en cada instante de tiempo, y esta matriz C, si el modelo del orden fuera 3, es 180 por 3. Entonces, lo que estás haciendo es implícitamente factorizando las observaciones, ¿sí? De alguna manera, en un producto en una matriz de rango 3. ¿Sí? Entonces, está implícito ahí encontrar las tres dimensiones de mayor variabilidad. ¿Qué es lo que está escondido? Una vez que lo pones en el contexto del modelo de Markov, son las tres dimensiones de mayor variabilidad que podés explicar con un modelo que evoluciona linealmente en el tiempo. ¿Sí? Entonces hay un trade-off ahí. No hay garantía de que esas tres dimensiones sean las de mayor variabilidad si vos no imponés la condición de suavidad temporal, esencialmente, que es lo que estamos imponiendo. Bien. El problema de reducción de la dimensionalidad en matrices, en particular representando actividad muscular, es algo en lo que también hemos trabajado bastante, no les presenté nada hoy. También es un área abierta, y ahí el problema es muy parecido a este, es decir, cómo elegir en la factorización matricial de alguna manera sistemática cuál es el rango, ¿sí?, de la factorización que querés hallar, ¿sí?, que sea óptimo o que sea el mejor en algún sentido. No, sí, porque se me ocurre que una de las líneas para trabajar es en eso, aparte como el tema de reducir la dimensión es algo que en los últimos 5 años creció un montón en términos de algoritmos y de eficiencia, que podía estar buena, y quizás está bueno si uno puede explicar con menos datos un comportamiento cualitativo similar, digamos. Sí, absolutamente. Creo que es una buena sugerencia, y creo que todavía no escribimos el paper de esto, pero puede ser que a los efectos de representar los resultados, mostrar que es consistente con un análisis de reducción de dimensionalidad, puede ser que esté bueno. Nosotros utilizamos en el caso de actividad muscular mucho la técnica de factorización matricial no negativa, ¿sí?, en lugar de PCA, precisamente porque los datos de actividad muscular, al ser la envolvente de la actividad, son siempre positivos, y es una restricción sobre los datos que tiene un sentido fisiológico. Está bien. No, eso era la pregunta, o sea, mi comentario, un comentario general, siempre me parece muy divertido conocer cómo se hacen los experimentos para tomar los datos, y porque me parece que es algo que a veces los que trabajamos en cosas más de matemática pura, perdemos ahí un lado que es muy interesante de cómo diseñar las cosas para poder captar la esencia del problema, y ahí se juega siempre mucho, porque cualquier cosa precisa tener de buenos datos. Y también me pareció súper interesante las dos partes de la charla, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Nicolás. Sí, yo hice un esfuerzo, en realidad el laboratorio donde yo trabajé en Pittsburgh era esencialmente experimental, entonces teníamos ese sesgo de pasar más tiempo viendo cómo colectamos los datos que viendo cómo los analizamos, y sí, creo que sin duda es un sesgo, y a veces pierde un poco la mística, ¿no? Porque cuando uno trabaja con los datos ya adquiridos, uno no sé, piensa que los datos ya vienen en un formato ideal, y en realidad ver cómo se hace el chorizo, ¿no? Hace la esencia de ver cómo lo consumimos después. Está bien. Yo tengo dos observaciones, porque por la naturaleza del segundo problema, el problema de filtro de Kalman, suavizadores. En realidad, dada la dimensionalidad, bueno, hay esta noción que es la que lleva al filtro de Kalman paramétrico, que es la distribución de las probabilidades condicionales a través de gaussiana. Uno podría pensar variar ese tipo de ajuste, y en lugar de utilizar técnicas a la filtro de Kalman, usar, y Nicolás sabe bastante de eso, los filtros particulares markovianos que
que ha desarrollado, por ejemplo, Pierre del Moral, en donde se suponen partículas que se mueven, etcétera, y que en realidad dan resultados, entre comillas, no paramétricos, para decirlo de alguna manera. Eso es una cosa que a mí me parece que a veces es un sustituto a la técnica de Kalman y que aumenta la posibilidad en cuanto al tipo de densidades o de densidades que uno puede usar. Eso sería muy lindo intentar alguna cosa similar a la que has hecho con este esquema, con esa otra técnica. Hay un libro de Springer, de Pierre del Moral, donde explica bastante bien esa nueva, digo nueva, tiene como 10 o 12 años de instalado, esa manera de trabajar que podría ser, digamos, simplemente para abrir otros horizontes. Eso por una parte. Y en segundo lugar, lo que me parece muy bonita, y es cómo determino los estados. ¿Cuántos estados tengo en mi cadena oculta? Eso es un problema interesante que ha recibido recientemente algún tipo de estudio a través de penalizaciones, recopiando lo que hace la gente en estadística no paramétrica. Es decir, uno pone una penalización que tiene que ver con que no va a privilegiar un número grande de estados, etcétera, y usa, por otro lado, la bondad de ajuste y hace un trade-off entre ambas situaciones. Eso, yo tengo unos estudiantes que ahora son ya viejos, que está uno en Chile y otro en Venezuela, que han estudiado ese problema con cadenas de marco oculta y además con autorregresivos, con autorregresivos no lineales con un número de estados que cambian en estado. Y hay se orienta hacia esa posibilidad de incorporar la información. Mis dos estudiantes son Lisandro Fermín y Luis Rodríguez, son venezolanos, uno está en Valparaíso y otro está en Valencia, en Venezuela. Han trabajado el establecer algún criterio de penalización para estudiar cuál es el criterio óptimo de selección de acuerdo a las observaciones que uno tiene del número de estados en una cadena oculta. Eso podría ser también interesante. Yo no sé nada de esto. Absolutamente, me súper interesa eso. Después capaz que podemos intercambiar algunos contactos o me pasas alguna referencia para leer algo. Yo te puedo poner en contacto con ellos. Tú me escribes, yo te pongo en contacto. Son dos alumnos míos que quiero mucho y que son muy gentiles ambos y han trabajado en eso y sería muy interesante para que establecieran un vínculo. Sí, me interesa mucho. Yo no sé mucho de eso, yo simplemente ellos fueron alumnos míos, hicieron su trabajo de doctorado solos y bueno, y se desarrollaron como corresponde, ¿no? Pero algo aprendí de ellos. Bueno, ¿algún otro comentario? Voy deteniendo la grabación.